Buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos ¿Cómo está los usted? amigos del cartel paranormal. Qué bueno saludarlo, Una Monseñor Andrés linda Tirado. noche. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, el Monseñor que le voy a quitar unos minuticos para hablar qué información nos par del nuevo Papa, ahora qué sigue. Pero venga, Monseñor, yo ahorita hablaba de los medios y el Padre es una persona que muchas veces da profecías, ¿no? Dice, oiga, tuve un sueño, una revelación de tal cosa, de tal situación, y en sus redes las publica y todo. Monseñor, y usted me corregirá, usted había anunciado que usted veía, o que lo más probable era que fuera el italiano Parolini, ¿no? Sí, señor, eso es así. En- Y ahí, ¿qué nos puede explicar usted? ¿Ahí qué pasa o qué pasaría? Cuéntenos. Bienvenido. bueno, profecía es una cosa y predicción es otra. Profecía es algo revelado por Dios, es para el oficio del profeta, dar lo que el Señor envía. En cambio, la predicción es un estudio de las posibilidades que están por darse. Sí, yo dije que yo había visto y que muy posiblemente era Parolín el que quedaba como el Papa 226. 226. Sí, señor, muchas gracias. Pero que me podía equivocar también. Sí lo dije, pero también debemos de recordar que estas elecciones, lo que hablamos en un en vivo que hicimos con Daniel, no son solo mandato divino, no es que Jesús baje y diga, yo quiero que fulano sea el, el próximo papa, sino es la reunión de 133 hombres que se reúnen a mirar las diferentes posibilidades. Parolín estuvo a un pelo, según lo que me cuentan mis informantes, como digo yo allá en el Vaticano, en las votaciones de llegar a ser el Papa. La extrema derecha lo presionó bastante y en las últimas votaciones decidieron jugarse en otra ficha, otro nombre, como es el de Robert, el cardenal Robert, que ahora es el Papa León XIV. Y me alegra muchísimo, muchísimo. Claro, yo quería también que Pietro Parolin quedara, porque es un hombre de trayectoria y es un hombre que tiene la iglesia metida en su mente y la estructura para manejarla. Pero este nuevo papa, Robert, Cardenal Robert, Papa León XIV, me siento muy identificado con él y muy contento de que lo hayan elegido a él. Un hombre que sí nació en Estados Unidos, pero que sus raíces son europeas. Sus padres francés, madre italiana, misionero, agustino, un hombre que si tiene que embarrarse los pies, se los embarra, las botas, un hombre muy allegado al pueblo, un hombre que tiene en su mente que continuar con el legado de Francisco, pero con un toque muy personal, un toque muy propio de él, que no es muy hacia los extremos de la izquierda ni a los extremos de la derecha, que era el gran miedo, que el papa que estuviera en la actualidad fuera de extrema izquierda o extrema derecha, porque se necesitaba, como él lo dijo, crear puentes, crear alianzas, crear un ambiente de comunidad entre todos los obispos y los cardenales y las diferentes facciones, con una cara amigable y social, muy acertado a las personas. Era el que menos esperaba, pero era una de las fichas que tenían ahí guardadas para sacarlas y presentarlas. Lo otro es que también tenemos que ser muy conscientes que es política. Y aunque Robert, Papa León XIV, no ha sido afines a Donald Trump, pero de todas maneras no podemos negar de que haya una manifestación de Trump, del gobierno de Estados Unidos ahí metido también. Sobre todo en los últimos meses se ha hablado muchísimo de la apertura de Estados Unidos a involucrarse en los fenómenos, involucrarse en el proceso, involucrarse en la situación que se está viviendo en el Vaticano. Y se especulaba hace semanas, más de 2, 3 meses,
que se estaba buscando un papa americano. Bueno, ya cada uno podrá sacar su conclusión, pero pues podemos mirar que también la mano del ser humano interviene en esto. Pero me alegra muchísimo que lo hayan escogido porque es una persona sencilla, una persona, un misionero que quiere involucrarse con lo que es los más necesitados, seguir como la línea de Francisco, pero no es tan hacia izquierda o derecha. Entonces eso va a unir a la iglesia y va a permitir muchos cambios que hay que hacer, sobre todo lo que es la doctrina social de la iglesia, un sistema que él promulga, él difunde, diferente al comunismo o al capitalismo, mucho más moderado, mucho más moral, mucho más ético, es materializar lo que Jesús enseñó sobre la igualdad de los seres humanos, el valor del ser humano sobre lo material. Y eso me encanta, eso me fascina porque esto le va a dar un plus muy especial a la iglesia en este momento tan grave que se está viviendo, porque lo que le espera al Papa ahorita es devastador, es muy fuerte. Estamos hablando de política, estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de que la iglesia está pasando por un tiempo que tiene que transformarse, los escándalos económicos, los escándalos, la pedofilia, los escándalos dentro de la organización del Vaticano. Entonces, este hombre necesitamos que todos oremos para que eso vaya cambiando. Que sea el Papa Negro, que sea el último de los papas, no lo creo. Al contrario, le puede dar un poco más de vida. Yo creo que esto fue muy bien escogido y muy bien pensado, pero obviamente la mano del ser humano está metida ahí, no solo la parte divina y política también. Y estamos hablando que esté alineado con Trump o no esté alineado con Trump, esto es un espaldarazo muy fuerte a Estados Unidos y al proyecto que está haciendo Trump de cambio, reestructuración social y económico que quiere hacerlo en Estados Unidos. Va a ser un rifirrafe con muchos porque él es moderado, pero tiene un tinte conservador. Por eso él escoge el nombre de León XIV. Podemos decir que cada papa cuando escoge ese nombre busca seguir una línea. Entonces está León Magno, León I, que fue un reformador grande de la iglesia. Está el Papa León XIII, que es uno de los que desarrolla lo que es la doctrina social de la iglesia y el compromiso ético y moral, tanto de la sociedad como de la cultura, como de la economía, como del trabajo, como la dignificación del ser humano a través del cristianismo. Pero también León XIII, y en el discurso que hoy da León XIV, León XIII desarrolló, por ejemplo, uno de los exorcismos más famosos, el exorcismo a San Miguel Arcángel de Protección, en el cual es un exorcismo, podríamos decirlo, básico, de primer nivel, menor, hay menor y mayor. Entonces este es uno de los menores para luchar contra las fuerzas del mal. Entonces, y en el discurso que hoy dio el Papa León XIV, habla de abrir las puertas, abrir los brazos, abrir la plaza de San Pedro, él lo decía, para que todo el mundo entre a esa nueva transformación que va a tener la iglesia, pero que también tiene un objetivo social y un objetivo también exorcístico, porque habla también en el discurso de las fuerzas del mal, así como por encimita, y de cómo también nosotros tenemos que alinearnos para recibir esa protección del Señor y lo que Él espera hacer. Tenemos que esperar porque va a estar en el ojo del huracán, tanto para los de extrema izquierda como extrema derecha, que están deseosos de cambios, pero si no son moderados y si no son bien manejados, puede llevar a una catombe y a un daño a la iglesia. Entonces, lo que le espera a este Papa, León XIV, es un reto muy, muy, muy grande. Pero que se cumpla la profecía de que va a ser el último Papa o es el Papa Negro, no tiene ninguna de esas señales, porque usted hace un estudio, un análisis
desde su diaconado, su sacerdocio, su episcopado en Perú y en muchas otras regiones de Colombia, usted lo ve como un misionero agustino que busca más servir y estar cerca de la gente. Entonces eso es algo muy maravilloso y eso me llena de mucha alegría. Monseñor Andrés Tirado, hablando para el cartel paranormal de la Mega respecto al Papa, la vemos Papa, la noticia hoy del día. Monseñor, una pregunta. ¿Por qué el nombre León 14? ¿Tiene algún significado especial? ¿Le trae a usted confianza ese nombre? Mucha gente de pronto dirá, no me gusta ese nombre. ¿Qué nos puede decir exactamente el nombre León 14? Bueno, León viene del apóstol Marcos específicamente, y es un apóstol muy importante, uno de los discípulos que posteriormente llegó a ser apóstol en el primer siglo del cristianismo primitivo. Y de ahí en adelante, los que han tenido este nombre son reformadores de la iglesia, son los que como que van a poner límites a lo que se está haciendo. Quieren cambios, son como enfocados al proteger, como dice la palabra el león protege a su familia, a su hogar, a proteger a la iglesia, pero también al llevarla a un cambio. Saben que deben de llevarla a un cambio, entonces son reformistas que buscan este deseo de eh, trascender y que la iglesia no se apague, sino crezca. Y hay otra particularidad que es la exorcística. Todos los que han sido león tienen como una trayectoria en la historia, que han creído en el demonio, que han creído en el exorcismo, que creen en las fuerzas del mal, que han luchado contra esta clase de fenómenos. Entonces esto es muy diciente de que él quiere conservar muchas cosas del pasado, él tiene un tinte conservador, pero tiene una visión como social y amplia a lo que se está desarrollando y no solo se va a quedar en un extremo ni en el otro. Yo creo que ese fue como el perfil más indicado que ellos pudieron desarrollarlo. Me hubiera gustado que hubiera quedado un tiempo Parolín como un papa de transición para que se hubiera equilibrado todo lo que se está viviendo tan fuerte dentro y fuera del Vaticano, pero esta elección me siento muy contento. Habían otros como Tagle, habían otros como Supi, habían otros más conservadores todavía, pero bueno, decidieron que él fuera el próximo papa, el actual papa. Monseñor, quiero que escuche esta noticia y nos dé su opinión. A ver, Paul encontró una noticia, Pulpo, cuente. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el nuevo Papa del Vaticano, Robert Prevost, fue denunciado por encubrir presuntamente abusos sexuales en el año 2004. 3 mujeres manifestaron haber sufrido abusos por parte del sacerdote Eleuterio Vázquez González y señalaron a Robert Prevost como alguien que presuntamente protegió al clérigo. Ante esta situación, la diócesis de Chiclayo desmintió los señalamientos contra Robert Prevost. En el 2023 se notificó a las personas afectadas que el expediente se había cerrado por el cumplimiento del plazo legal para la denuncia. Aparece como el comunicado donde dice todo este tipo de cosas. Realmente no sé, padre, qué piense sobre este tipo de acusaciones teniendo en cuenta que pues la iglesia ha sido siempre, digámoslo, desde los últimos 10 años para acá señalada de todos estos temas con abusos y todo lo que ya conocemos y que se ha notificado en los medios. No sé, padre, que piense que venga de una vez el Papa con ese señalamiento debajo del brazo. Esta noticia, yo pregunto antes que nada, ¿esto es real? ¿Esta Sí, noticia? sí, aparece. ¿Cuál es la Dani, fuente? registro Prensa Libre Colombia, Sí. pero acá aparece Dani Ok. el texto de la denuncia y de Ok, todo. perfecto. Padre, ¿usted está enterado de esto? ¿Qué opina? Sí, señor, claro que sí. Mire, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y en los 133 cardenales todos tenían cosas. Y a Parolín fue por varios motivos que lo hicieron a un lado. Estaba a punto de quedar y lo hicieron a un lado. Y entre ellos es este tema tan delicado. Y en Perú, Perú es uno de los países latinoamericanos como Colombia, México, que hay mucho encubrimiento y mucho abuso
sexual de niños y de grandes y de hombres y mujeres y de todo. A él no se le ha comprobado nada. Eh, Llegaron a una instancia donde presentaron algunas pruebas, pero pruebas circunstanciales y no de peso. Esto lo revisaron muy bien porque esto yo lo investigué bien también. Entonces, antes de presentarlo como candidato para el papable, tenían que revisar hasta donde no más para poder ver si realmente había una falla del hombre o no la había. No se le comprobó nada, no se le comprobó nada. Esto obviamente deja mucha expectativa y es caldo de cultivo para todas estas teorías de conspiración. Y es muy complejo el tema, pero toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Ese es el gran dicho popular. Entonces, no hay pruebas suficientes para decir que realmente lo encubrió a este sacerdote. Más bien, él era como muy reactivo a esas circunstancias y él buscaba aclarar esos temas y hacer como una especie de justicia, pero como en este caso las mujeres no llevaron las pruebas contundentes y hay otros casos por ahí, pues son procesos que no tuvieron ningún fruto. Obviamente esto es una mancha para este papa y no solo para él. Lo que le digo, aquí son seres humanos y seres humanos que también están cerca del poder, cerca de la corrupción, cerca de muchas circunstancias. A Parolín también y a otros los acusaron también de encubrimiento y también de problemas de corrupción con el Banco del Vaticano y también con hacerse a un lado de los procesos de Francisco. Entonces hay una cantidad de cosas que se generan adentro. Lo que yo les explicaba, eso es política, lo que yo les explicaba en un en vivo que hicimos con Daniel, de que hay muchos procesos y muchas denuncias en muchos lugares de este tipo, pero muchas no llegan como a concluirse porque pasa algo en el camino, o las pruebas no son contundentes, o son mentira las pruebas, o son verdad y las ocultan. O sea, hay una cantidad de circunstancias muy complejas. Entonces, si nosotros vamos a decir que son santos, estamos equivocados. Son hombres que están manejando una estructura económica, política, financiera, religiosa y que pues tienen también muchas cosas a su cargo. Ahora, tenemos que entender de que él era obispo y arzobispo, por ende, él era como el responsable directo de estas investigaciones, pero no es que él las encubriera como tal, no hay ese dictamen como tal en la curia, en el Vaticano, en las investigaciones, sino simplemente lo llamaron al careo y le preguntaron, bueno, ¿qué pasó con esto? No, sí, vino un sacerdote y me trajo esta circunstancia, pero no hay pruebas, yo no puedo inculpar al sacerdote porque sin pruebas yo no puedo hacer un proceso. Eso la ley tiene que determinarlo, lo que hizo Francisco, acelerar esos procesos y que la ley ya no lo cubra la iglesia, sino que la ley civil se haga cargo y penal de dar justicia en estos casos. Es muy triste, pero es una realidad de que la mayoría, yo le puedo decir que el 90% de los obispos en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa han tenido este tipo de casos. Unos verdaderos, unos falsos, otros encubiertos, porque hay de todo. Entonces es una situación muy difícil. Se destapó el año pasado y el Papa Francisco fue una de las comunidades con más poder y recursos de laicos comprometidos, en la cual se destapó una cantidad de abusos de poder, de cuestiones económicas, de corrupción, eh, abusos sexuales, y pues él estuvo al frente para su disolución. Entonces, pues la iglesia está en ese proceso de limpiarse, proceso de restaurarse, pero si vamos a ser muy realistas, es muy complicado, son tiempos muy difíciles, por eso se tiene que cumplir esa profecía que Benedicto XVI lo dijo en el año 67 en medios de comunicación. La iglesia se tendrá que acoger, se tendrá que volver más pequeña, volver al cristianismo primitivo y a dejar muchas cosas que lo que en cambio de ayudarle han
corrompido y han dañado por dentro a la iglesia. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, aclarando lo de la noticia que surgía del Habemus Papa hoy, León XIV. Pues, Monseñor Andrés Tirado, algo que se quede, que quiera decir sobre este nuevo Papa, algo que se nos quede, que no se nos va a quedar, algo importante que quiera resaltar la noche de hoy. Por ahora, el Papa va a empezar en un proceso de ratificar cargos o quitar o traer su gente. Entonces empiezan a haber unos revolcones en el Vaticano fuertes y después empieza la parte social y la parte pública a empezar. Él tiene muy presente que él debe de continuar con el trabajo de reestructuración interna de Francisco. Lo va a hacer a su manera y los que están alrededor de él pues lo están apoyando con ese objetivo. Debemos de orar y de pedirle al Señor para que se logre. Si no, la iglesia va a empezar va a caer en una decadencia terrible. Va a haber un cisma interno. Ahorita se iba a dar ese cisma en el cónclave, pero con la elección de este papa, como que las cosas bajaron, porque los extrema derecha, los conservadores, están esperando que muchos cambios se vayan relativizando y se vayan aclarando y que ni se le dé mucho poder a los de la izquierda, extrema izquierda, ni a ellos tampoco absolutamente, sino que haya un equilibrio, porque saben que si no hay ese equilibrio va a haber un cisma entre los de la izquierda, los de extrema izquierda y los conservadores. Entonces él está como uniendo esas dos facciones, creando puentes. Esa es una frase que él utiliza y que también los anteriores leones, papas, también lo utilizaban mucho: tender puentes, abrir caminos, abrir los brazos para recibir a todo el mundo. Entonces va a ser un papado como más de inclusión en algunos aspectos, pero tradicional por este tinte conservador que él tiene, y que pues debemos de esperar de que no vaya a pasar algo trágico con él cuando él empieza a hacer cambios en el futuro. Monseñor, Vemos a Pablo I y lo que sucedió. Entonces puede correr la vida del artista peligro también, porque al querer cambiar muchas cosas de poder económico, de estructura, y hacer una reforma muy profunda como Francisco lo quería hacer y no alcanzó, pues es peligroso. Monseñor Andrés, ya el nuevo Papa obviamente estará como Papa hasta su fallecimiento, puede retirarse, lo pueden retirar, si llega a sufrir de una enfermedad dirán no, ya no puede continuar. ¿Cómo es eso para los papas? Con Benedicto XVI se retoma la dimisión, que por muchos siglos no se tocaba. Entonces hay tres canales de poder operar el Papa en cierto momento. Uno es que el Papa se enferme y dimita y diga no, yo no quiero, o me cansé, o tengo miedo, no quiero seguir, o me quiero retirar, que pasaría a ser obispo emérito de Roma, y tendría que llamar al cónclave de nuevo y escoger un nuevo Papa. Segundo, que muera por una enfermedad, entonces podrían llamar de nuevo al cónclave, que fue lo que pasó con el Papa Francisco. Y una tercera opción muy difícil de que se logre es que le quieran hacer un golpe de Estado, un golpe interno, que se reúnan todos los cardenales y digan, mire, Papa León XIV, usted quiere hacer A, B, C, D, usted quiere reformar, usted quiere cambiar, usted quiere dañar la iglesia, la parte doctrinal, entonces se vuelve un antipapa, como lo sucedió en el pasado. Entonces lo declinan, lo sacan y harían un cónclave nuevo para escoger otro papa. Es un caso muy hipotético, no se ve esa circunstancia desde la Edad Media, de los Médicis, de los Borgia, de los 4 antipapas que hubieron en un momento, y podría llegar a ser, según si él toca la llaga de los intereses económicos políticos que hay dentro del Vaticano, y esa sería la tercera salida. 1, la muerte; 2, la dimisión; 3, que lo expulsen.
Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Pues bueno, Monseñor, quiero agradecerle por estos minutos de su tiempo, por habernos aclarado muchas cosas del Papa, porque también el padre me dijo, o decíamos, bueno, el padre había dicho que era Parolini, pues como las visiones que había tenido, ya nos aclaró todo esto, cosa que le agradezco. Pues Monseñor, muchas gracias y bueno, esperemos a ver cómo le va al Papa. Por ahora le mando un abrazo a usted, mil gracias y los que quieran información suya, porque el padre saca chukis, liberaciones, brujería, todo ese tema, ¿dónde lo pueden contactar a usted, Monseñor Andrés Tirado? Muchas gracias, Dani. Lo que sí dije es que no iba a ser africano, no iba a ser de asiático, y bueno, en esa parte hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las predicciones pueden cambiar, Dios puede cambiarlo todo un momento dado y influye mucho la voluntad humana, el libre albedrío y los intereses que otras potencias también intercedan ahí para que se logren estos cambios. Los que necesiten sanación, liberación, prosperidad, ayuda en liberación, en sacar los chukis, los aliens, los depredadores, toda esa cantidad de cosas espirituales. Me pueden buscar en mis redes, Patriarca Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado, donde hablamos. Tenemos varios envíos donde hablamos sobre estos fenómenos paranormales, tenemos grupos de oración, está lo de la ayuda a las personas que necesitan liberarse, sanarse y prosperarse, todo para la gloria de Dios con la ayuda del Señor. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos los oyentes del cartel. Monseñor Andrés, a usted muchas gracias, un abrazo por atendernos y una feliz noche. Muchas gracias, Dani, a todos. Bendiciones. Gracias, Monseñor Andrés Tirado. Bueno, sí, la noticia del día, la vemos, papa, la noticia del día.